Buenas noches. Me llamo Justino Alves. Soy del interior de Piauí, más precisamente allí, en la zona de Jacobina do Piauí, en una región que la gente llama la Colina de las Almas, debido a las antiguas historias, que había atormentado esas tierras incluso antes de que yo naciera. La historia que estoy a punto de contar no es fácil para mí. No. Me quitó el sueño durante muchos años, e incluso hoy, con más de 60 años, todavía duermo con una escopeta apoyada contra la puerta trasera y con un ojo siempre abierto. La razón, una criatura, algo que no debería existir, algo que yo mismo vi, con mis ojos, que sintieron mi bala y sin embargo desaparecieron como si fueran humo. Dicen que es una leyenda, que es una invención de locos o borrachos, pero lo juro por el alma de mi madre que era real, un hombre lobo, y todo empezó por culpa de mis gallinas. Suscríbete en el canal, deja un me gusta y dime desde dónde estás viendo esta historia. Vivía sola en una pequeña granja que heredé de mi padre. Un humilde pedacito de tierra con un pequeño corral, algunas gallinas sueltas en el patio, 3 cabras testarudas y 2 perros ruidosos, Chico y Venta. Era una vida sencilla, pero reinaba la tranquilidad. No había vecinos cerca, solo arbustos, rocas y el viento seco que soplaba. Noche y día. Dedicaba mis días a plantar algunas cosas, cosechar lo que podía y cuidar de los animales. Por la noche me sentaba en la mecedora del porche con un trago de cachaza en la mano, escuchando el canto de los grillos y el ladridos lejanos. Era mi paz, o tal vez lo fue porque una de esas noches, en aquellas noches sofocantes con luna menguante, todo empezó a cambiar. Aquel día yo me di cuenta de que faltaba una de las gallinas. Pensé que podría haber sido una serpiente o un zorro, que eran comunes por allí. La enterré. Las plumas que encontré cerca del gallinero las dejé allí, pero la noche siguiente, otras 2 plumas desaparecieron y más quedaron esparcidas, con sangre en el suelo. Olía a tierra y tenía un fuerte olor agrio, como a animales sudorosos. Me pareció extraño porque los zorros no regresan tan rápido y las serpientes no matan 2 gallinas a la vez. Chico y Venta estaban agitados, gruñendo a la oscuridad, con el pelaje erizado. Pero no le di mucha importancia, simplemente reforcé el gallinero, puse algunas trampas en el patio y me fui a dormir. Eso es todo. No dormí nada bien. Me desperté con los perros ladrando como locos y un sonido que me heló la sangre, un grito. No era un grito humano, ni un grito de una criatura familiar. Era un rugido ronco mezclado con un gruñido, proveniente de un sonido profundo y doloroso, como el de un animal enfurecido, crujió entre los arbustos. Salté de la hamaca, agarré mi escopeta, me puse las botas y salí con la linterna en la mano. Chico y Venta corrían de un lado a otro, pero no podían salir del patio. Era como si algo se lo impidiera para seguir adelante. Y entonces percibí un olor fuerte y cálido, como si hubiera algo muerto cerca, mezclado con azufre, sudor y sangre. Caminé lentamente, con la escopeta amartillada, hasta la esquina del gallinero. Y lo que vi allí, jamás lo había visto antes. Lo olvidaré. La valla estaba rota, la madera toda rayada, como si la hubieran desgarrado con uñas. Las gallinas, o lo que quedaba de ellas, estaban esparcidos por todo el suelo. Había plumas, tripas, sangre. Se fue drenando hasta que la tierra lo absorbió todo. Pero eso no fue lo que me impidió pensar. No podía respirar. Era la figura que vi allí, al borde del bosque, inmóvil, mirando. Era grande, más grande que un hombre, cubierto de un espeso pelaje negro, con orejas puntiagudas y hocico largo. Sus ojos brillaban con un rojo fuego y sus dientes, ¡oh Dios mío, sus dientes parecían cuchillos! No corrió, no atacó.
Simplemente se quedó allí parado. Me miraba fijamente, como si quisiera que viera, y vi. Vi demasiado. Sin pensarlo, apunté con el rifle y disparé. La bala dio en el blanco. Oí el impacto. La bestia. Gruñó, se tambaleó, pero no cayó. Desapareció entre la maleza como humo. No se oía el crujido de las ramas, ni siquiera el susurro de la vegetación. Solo silencio, un silencio absoluto, pesado, sofocante. Volví adentro temblando, cerré todo. Puse una silla recé el Padre Nuestro unas 10 veces. Los perros se metieron debajo de la mesa y no se fueron ni siquiera al amanecer. Al día siguiente fui al lugar donde ocurrió el tiroteo. Había sangre, sí, pero estaba oscuro, grueso, casi negro. También tenía huellas, pero no eran de animales. Era algo común. Era una mezcla de pies humanos y garras. Eso no era normal. Eso era esta cosa de este mundo. Y fue entonces cuando me di cuenta de que lo que veía no era... El animal no era un ladrón. Era algo ancestral, una maldición viviente, un hombre lobo. Pero eso no fue lo peor. Después de esa noche, mi vida cambió. No podía. Duerme mejor. Cada crujido de la madera, cada soplo de viento en el tejado, el sombrero de paja me aceleró el corazón. Los perros también cambiaron. Chico, quien una vez fue valiente, se convirtió en una bestia asustada. Pasaba todo el tiempo temblando en un rincón. El bendito, que era más bien asustadizo, aullando al amanecer, mirando al vacío. Y no era el aullido no era un perro cualquiera. Era un lamento, una advertencia, como si presentiera algo. Seguía merodeando por allí. Pasé el día siguiente sin salir del jardín. La escopeta no se separaba de mí. Intenté llamar a un vaquero que vivía cerca, a 6 kilómetros tierra adentro, pero no había recepción de radio ni señal de teléfono móvil. El camino no estaba pavimentado y, en aquella época seca, estaba agrietado como la piel de una palma. Para llegar a Jacobina tuve que coger la motocicleta, pero solo pensar en dejar la granja solo me daba una sensación de angustia. Sentía una opresión en el pecho. Tenía la sensación de que si me iba, algo peor sucedería. La noche cayó rápidamente, como suele suceder en las zonas rurales. El cielo estaba sin luna, solo con estrellas. Estaba completamente oscuro. Volví a cerrar todo con llave. Puse lámparas en las esquinas y dejé la escopeta en casa. Estaba tumbado junto a la hamaca e intenté fingir que era una noche cualquiera, pero no fue así, ni iba a hacerlo. Poco después de la medianoche, los perros empezaron nuevo. Primero un leve gruñido, como si vieran algo a lo lejos. Luego los dos empezaron a ladrar. Al mismo tiempo, sin detenerse, como si se hubieran vuelto locos. Me acerqué a la ventana muy despacio. La luz estaba apagada y miré afuera. No vi nada, solo el patio vacío y la maleza, meciéndose suavemente con la brisa seca. Pero entonces oí un leve silbido que lo atravesaba. Aire. Aquello no era el sonido de un animal, ni de personas. Era como si fuera el viento mismo. Había ganado una boca, un silbido triste que venía y se iba desde muy lejos. Corral. Agarré la linterna y entré en silencio, con los dientes apretados y el rifle listo para disparar. Me acerqué al corral de las cabras, donde estaban todas apiñadas. Canté con los ojos muy abiertos, como si hubiera presenciado el fin del mundo. Entonces yo lo vi de nuevo. No a la criatura en sí, sino a las señales. Había huellas en el suelo, las mismas. Al día siguiente, profundo como si pesara mucho, 3 dedos hacia adelante, como tenía una garra y un talón extraño y excesivamente largo, como el de un pie humano deformado. También había más sangre en la puerta del corral y un olor a quemado en el aire. El olor me revolvió el estómago. Me arrodillé para ver más de cerca y al tocar la tierra empapada de sangre, sentí
Un temblor, un escalofrío que me recorre la columna, como si una mano helada me agarrara por detrás. Me levanté de un salto sin aliento y corrí a casa, pero no fui lo suficientemente rápido. ¡Basta! Cuando me acerqué al balcón, vi que la puerta principal estaba abierta, completamente abierta, aunque, recordaba, fue una pena haberla cerrado con llave. La silla que estaba apoyada se había caído al suelo y todas las lámparas estaban apagadas. La única. La luz provenía del fuego que aún ardía débilmente en la estufa de barro. Entré con el corazón en un puño, listo para disparar a cualquier cosa, pero no había nadie, nada, ni animales, ni ladrones. No había señales de entrada forzada, solo un rastro de tierra negra, como barro mezclado con carbón, que comenzaba en atravesó la puerta y se dirigió al centro de la habitación. Y allí, en medio de la habitación, como si hubiera sido dejado allí a propósito, tenía un hueso largo y sucio, como un hueso de pierna, cabrito, pero reconocí ese hueso. Pertenecía a una de mis cabras, la que yo lo vi con vida al atardecer. No fue un simple ataque de animal, no. Eso fue un mensaje, una advertencia, una provocación. Volví a cerrar todo con llave, aún más herméticamente, y me escondí bajo las sábanas, temblando, rezando, esperando el día. Nació. Al amanecer fui a contar las cabras. Faltaba una, la misma que tenía la pierna. Fue entonces cuando decidí ir al pueblo. Me subí a la motocicleta, aunque tenía miedo. Seguí el rastro de espinas y me dirigí hacia el pueblo más cercano, a unos 40 minutos en coche. Allí le conté lo que estaba sucediendo a un señor llamado Damián, un anciano, un líder religioso de la región, que ya tenía fama de abordar asuntos en los que la gente preferiría ni pensar, para nombrar. Escuchó, en silencio, chupando un trozo de caña de azúcar, y al final solo dijo: no es un animal, es una persona poseída, algo producto de una antigua maldición, un hombre lobo. Eso es lo que dije. Le había disparado, le había dado de lleno, pero la criatura desapareció, y él respondió con la mirada fija en el suelo de tierra: los hombres lobo no mueren por balas. Es común, solo con plata, e incluso entonces, solo si es noche de luna llena. En otras noches por la noche, solo lo siente, pero no se cae. Pedí ayuda, cualquier ayuda. Él dijo que podría venir a rezar, bendecir la casa, realizar fumigaciones con ruda y, si fuera posible, día de San Juan. Y que debo prestar atención, porque cuando la bestia regrese el lunes, esta vez ya ha elegido la casa. Volví a la granja con él al atardecer. Él lo hizo, cumplió todo lo prometido. Esparció sal gruesa en las esquinas, colgó un crucifijo abrió las puertas, encendió hierbas en la estufa y recitó antiguas oraciones en voz baja, que apenas recuerdo. Lo entendí. Cuando terminó, me miró seriamente y dijo: no viene hoy, pero no puedo garantizar nada para mañana. Dormí un poco mejor esa noche, o al menos eso creo. Lo intenté, pero antes de quedarme dormido, lo oí de nuevo, muy, muy lejos. Pero lo oí. El mismo aullido de la primera noche, la misma mezcla de dolor, ira y hambre. Y entonces yo sabía que no se había ido, estaba cerca, estaba esperando. Y eso es todo, eso es todo. Aún no era lo peor. Al día siguiente, por la tarde, el cielo cambió. De repente las nubes se espesaron, como plomo, y el sol desapareció tras un extraño gris como un velo de luto, cubriendo el matorral. Rara vez llovía por aquel entonces, y menos aún de la forma en que llegó de repente, denso, ruidoso, con truenos que estallaban desde esa dirección, una colina y un viento frío que parecía venir de una tumba. El señor Damián ya se había marchado. Dijo que no podía quedarse más tiempo, porque hay cosas que solo el dueño del terreiro, centro,
religioso, tiene que afrontar. Y yo, incluso con la casa, tras recibir la bendición, sentí que su protección era insuficiente para lo que se avecinaba. Cerré la puerta, aseguré el techo con cuerda de sisal y trasladé las gallinas restantes a un rincón más resguardado. Las cabras, nerviosas, golpeaban el suelo con sus pezuñas como si quisieran saltar la cerca y desaparecer en el mundo. Los perros ya no ladraban, solo caminaban de un lado a otro, olisqueando, aire inquieto. Chico, en particular, parecía enfermo, con los ojos hundidos, sin comiendo desde el día anterior. Cayó mucha lluvia toda la noche, de esa que desbrozan la maleza, levantan el olor a barro y dejan el alma inquieta. Y con ella, el alma se inquieta. Comenzaron los ruidos. Primero, se oyó un ligero rasguño en la pared trasera de la casa. Pensé que era el viento. Era una rama. Pero el ruido era rítmico, como el raspado de una uña, muy lento, provocativamente. Luego llegaron los golpes, no lo suficientemente fuertes como para destruir nada. Era como si alguien o algo hacía sentir su presencia, demostrando que estaba allí. Allí. Me levanté lentamente de la hamaca, escopeta en mano, con el corazón acelerado. La lámpara temblaba más que mi mano. Y entonces llegó el olor, ese mismo olor, el olor a sudor rancio, a animal mojado, mezclado con azufre y carroña. Fui allí, la puerta principal sin abrirla, por supuesto. Pegué la oreja a ella y simplemente escuché. Afuera, además de la lluvia, se oía un murmullo, un gruñido bajo, como si algo se movía de un lado a otro, esperando. Sentí una presencia pesada, de esas que no necesitan verse para ponerte los pelos de punta. Di un paso atrás y me acerqué a mirar por la rendija de la ventana. Y entonces, en un destello de relámpago, vi por un segundo. Eso es todo. La imagen se formó. La criatura de pie en medio del patio, bajo la lluvia, mirando, el cuerpo inclinado, los pelos mojados pegados al cuero oscuro y los ojos, ¡ay! Esos ojos ardían como brasas en una hoguera. Ella no avanzó, solo. Se quedó allí y luego volvió a desvanecerse en la oscuridad, como si se hubiera disuelto. Pasé el resto de la noche despierto, con la escopeta amartillada y la vela encendida. Con los dos perros estaban tumbados a mis pies, pero aquella noche no atacó. Parecía que solo quería que yo lo supiera. Estoy aquí, te veo y volveré. Ese día luego, cuando amainó la lluvia, fui a echar un vistazo al patio, y lo que vi me heló la sangre. Sus huellas, antes habían aparecido en terreno seco, ahora eran mucho más visibles. Huellas profundas, claras y moldeadas en arcilla, de un animal de al menos 150 años de antigüedad. Kikajé, con dedos demasiado largos y garras que desgarraban el barro. Y lo peor de todo, pero eso no era todo, lo peor era dónde terminaba el sendero, justo en la puerta de mi casa, como si hubiera permanecido allí un rato, escuchándome respirar al otro lado del bosque. Pero había algo que me aterrorizaba aún más. Entre sus huellas tenía otra marca más clara, más fina, de un pie humano descalzo, como si hubiera caminado a su lado, o como si hubiera recuperado forma humana, en algún momento de la noche. Fue ese día cuando empecé a sospechar que no era solo una criatura maldita, era alguien de la región, alguien que yo lo sabía. Y esa idea me aterrorizaba más que el propio monstruo, porque significaba que no podías confiar en nadie. Pasé el resto del día intentando recordar historias antiguas, gente extraña, vecinos desaparecidos, apariciones, y entonces me vino a la mente un recuerdo enterrado, uno de esos que fingimos no recordar. Lo olvidó. Una conversación que mi padre tuvo muchos años antes, diciendo: aquí en estas tierras hay sangre ancestral. Hubo un hombre hace mucho tiempo que podía hacer desaparecer la cesta entera. Durante la Cuaresma
Dijeron que caminaba desnudo por el bosque gritando como un animal. Un día lo encontraron. Su camisa estaba hecha jirones y colgando de un cactus, y nadie volvió a verlo jamás. Después de eso, los animales comenzaron a morir todos los meses. Pollos, cerdos, incluso un ternero, y nunca atraparon al culpable. Lo llamaban el hombre de la piedrecita. Ese nombre se me quedó grabado para siempre. Pedra Miúda era el nombre de la sierra que se encontraba justo detrás de mi pequeña granja, a donde nadie iba, donde la maleza era más densa y el silencio más pesado. Desde ahí lo supe. Tenía que ir a las montañas, tenía que hablar con mis propios ojos. Pude ver lo que vivía allí, o quizás quién, pero antes de poder, para armarse de valor, la bestia regresó. Y esta vez no solo para advertir, era para ataque. La tarde se tornó gris, sofocante, como si el cielo contuviera el ataque. Apenas un respiro para algo. El viento cesó de repente e incluso los animales guardaron silencio. No se oía cantar a un solo pájaro ni el balado de las cabras. Solo se oía el seco susurro de las hojas del árbol de azufaifo, como si estuvieran susurrando. Lo sentí en el pecho. Era hoy, la bestia regresaba, pero esta vez venía a... No se trata de asustar, se trata de matar. Pasé el día encerrado en casa. Preparé todo lo que pude, la escopeta con sus inservibles cartuchos de plomo. Ya lo sabía, pero era todo lo que tenía. Hice un círculo de sal gruesa alrededor de la casa. Coloqué cruces de madera en las puertas y encendí velas benditas en las 4 esquinas del patio. En la puerta de la cocina até un puñado de ruda con una cuerda de vid de San Juan, justo como le gusta al viejo Damió. Él enseñaba, y en el bolsillo de su camisa llevaba una pequeña medalla de San Benito, que perteneció a mi abuelo, un hombre que murió diciendo que ya había visto al diablo. Merodeando por estos parajes, el sol se ocultó tras las montañas y cayó la noche. Cayó como un paño negro, y con él llegó la primera señal. Los perros empezaron a ladrar, aullar, no ladrar, aullar. Ese mismo lamento largo y desgarrador que atraviesa el alma. La bendita mujer se escondió debajo de la casa y nunca más salió. Chico permaneció allí de pie, la puerta de la habitación gruñendo al vacío, con los ojos muy abiertos y los pelos de su lomo erizados. Se erizaron. Y entonces se oyó un sonido, pasos, pero no eran de personas ni de animales. Comunes, eran pesadas, lentas, como si algo enorme pisara la tierra con ira. Cada paso hacía temblar la tierra. Me acerqué a la ventana con el corazón apesadumbrado. Me tocó el cuello y como un relámpago lo vi de nuevo. Era más grande que antes, más de cerca. El cuerpo encorvado, los músculos abultados bajo la piel cubierta de pelaje negro, las garras brillaban húmedas y los ojos parecían 2 brasas ardientes me buscaban. Llegó directamente a la puerta del patio y con un solo empujón lo destrozó todo. Hizo añicos la vieja madera como si fuera un juguete. Los perros salieron corriendo. Chico intentó atacar, pero la criatura solo le dio una bofetada y lo mandó volando con un aullido que aún resuena en mi cabeza. Entré corriendo, cerré todo con llave y me escondí. Detrás de la mesa, escopeta en mano. La criatura comenzó a dar vueltas alrededor de la casa, arañando las paredes, golpeando las ventanas, haciendo un ruido que mezclaba respiración agitada con el rugido de una bestia. Y luego, silencio. De repente, todo quedó en silencio. Ni siquiera los grillos cantaban, pero no soplaba ni una brisa. Me quedé allí, sudando a mares, con el dedo. Estaba a punto de disparar, esperando,
Y fue entonces cuando oí que giraba el pomo de la puerta de la cocina, sin patear, sin irrumpir, girando como si una mano humana intenté abrirlo. Y en ese momento algo se rompió dentro de mí. Miedo. Cundió el pánico. Corrí al salón, puse la mesa boca abajo delante de la puerta, coloqué un armario encima, todo temblaba. El olor era fuerte, a podrido, a humedad, como si la muerte se apoyara sobre mí. Cuello. La puerta se abrió de golpe, la madera voló, un rugido me taladró los oídos. La criatura entró en la casa y la vi de cerca. Su rostro era mitad lobo, mitad un hombre con rasgos torcidos y deformes. Una espesa baba le goteaba de la boca, de los dientes. Los objetos puntiagudos se movían como si sonrieran. Y había algo más, algo que me heló la sangre, sangre. En su pecho, una cicatriz, un viejo agujero, del tamaño de una moneda, grande. El lugar donde me había alcanzado la bala días antes. Era él, y se acordó de mí. Levanté el rifle y disparé. La bala dio en el ¡hombre! Su cabeza se sacudió violentamente por el impacto, pero el animal ni siquiera cayó. Dejó escapar un grito. Su voz era ronca, una mezcla de ira y dolor, y se abalanzó hacia adelante. Corrí y salté por una ventana. Abrí la puerta y caí al suelo. El suelo estaba mojado por la lluvia anterior, resbaladizo. Me levanté de un salto y corrí hacia el corral. Entré y cerré con llave la puerta del corral rival, y me escondí detrás de unos sacos de pienso. Tenía la respiración seca y entrecortada. Mi pecho, mi corazón latía con fuerza en mi cuello. La criatura se tomó su tiempo, pero finalmente avanzó, lentamente, saboreándolo. Podía oír sus patas crujir en el barro, los gruñidos bajos, el olor más intenso que nunca. Con cada paso, el tiempo pareció detenerse y luego se detuvo frente al corral y se quedó allí olfateando. Sintiéndolo, habló. Sí, dijo. Una voz ronca y gutural, casi incomprensible, pero humano, dijo: has visto demasiado. Se me puso la piel de gallina de pies a cabeza. Eso no fue nada. Era más que una simple criatura. Había un hombre dentro, un hombre consciente, un hombre que me conocía. Y entonces, como si no quisiera que terminara ahí, se dio la vuelta y desapareció en la noche. Me quedé allí hasta el amanecer, mojada, temblando, con cortes en las manos y con los ojos muy abiertos. Al amanecer todo estaba destruido. El gallinero, la valla, la casa forzada, los perros desaparecidos. Solo yo quedaba, con vida, pero destrozada. Y fue ese día cuando decidí no volver a dormir sola en esa granja. Pero incluso después de irme, incluso aunque lo dejó todo atrás, aún no me ha abandonado. Después de aquella noche, yo no me quedé más tiempo. Agarré lo que pude, lo metí en la vieja camioneta de mi primo y él vino conmigo. Me fui a buscar mi camino y dejé atrás la granja. Me fui a vivir con mi hermana, que vive cerca. Picos, en una sencilla casita en un camino de tierra, rodeado de gente, el sonido de una radio y un niño corriendo. Pero ni siquiera eso me hizo olvidar, porque lo que vino conmigo esa noche, en esa casa, se fue y entró en mi cabeza, en mis sueños, en mi piel. Los primeros días nadie creía nada. Decían que estaba perturbada, que era demasiada soledad, demasiada cachaza, demasiadas noches sin dormir. Pero ¿quién miró profundamente a sus ojos? Lo sentía en los ojos. Había algo ahí, un miedo que no terminaba. Me desperté, sudando, gritando en mitad de la noche, percibiendo su aroma en la habitación, incluso encerrada lejos de los campos, con la luz encendida, la puerta cerrada con llave y el televisor encendido. Conectado. A veces oía ese suave gruñido en el rabillo del oído, como si había alguien junto a la cama respirando con dificultad. Mi hermana trajo a un sacerdote, a un pastor, una mujer de oración.
Nada funcionó. Una noche me desperté con las sábanas rotas, como si las hubieran cortado con una uña. En otra ocasión encontré barro en el suelo del dormitorio. Y hubo una vez, y casi me hospitalizan, que vi huellas dentro de la casa en el suelo frío, como si algo hubiera entrado mojado y hubiera salido sin para hacer ruido. Empecé a estudiar, a investigar. Fui a buscar libros antiguos, curanderos de camino, personas que ya habían pasado por algo similar. Fue en una feria en Oeiras donde conocí a un anciano ciego que vendía tabaco y rosarios. Cuando me acerqué, sin decir nada, olfateó el aire y dijo: «Te eligió a ti, ¿verdad?». Se me puso la piel de gallina. En ese preciso instante, el anciano me dijo que estas criaturas, estos hombres bestia, no atacan al azar. Eligen, huelen a miedo, pero también a sangre vieja. Y a veces el elegido no es solo una víctima, sino un heredero, un descendiente, alguien que ella lleva consigo una parte de la maldición sin saberlo. En aquel momento no lo entendí, pero luego empecé recordando las historias de mi abuelo, sobre cómo su bisabuelo había muerto loco, desnudo, con el rostro desfigurado, porque antes de eso desaparecía en el bosque durante días y volvía con los ojos. Se había vuelto loco. Decían que tenía al diablo en la sangre, pero nadie quería creerlo. Hablaba mucho. Empecé a atar cabos, y cuando regresé a la granja, meses después, solo con ver, al comprender, las cosas se aclararon. La casa fue tomada. Entre la maleza, en el patio seco, ni rastro de ningún animal. Pero allí, en la vieja habitación donde yo estaba durmiendo cuando encontré algo que me heló la sangre, arañado en la pared con uñas. La letra era torcida, solo decía mi nombre, Justino, y debajo había un símbolo que no lo reconocí. Era un círculo con 3 marcas en el centro como garras. Se lo mostré a una mujer que practicaba umbanda en Floriano. Palideció. Dijo que era una señal de conexión espiritual, como una cacería, como si la criatura me hubiera marcado, como si, sin importar a dónde fuera, ella lo sabía y lo sabe, porque no importa a dónde vaya, todos los viernes, durante la Cuaresma lo vuelvo a oír. A veces a lo lejos, a veces muy cerca, ese siseo, ese gruñido, ese olor. Y sé que algún día volverá. Hay gente que dicen que los hombres lobos solo aparecen en noches de luna llena. Eso es mentira. Aparecen cuando lo deseas, cuando el hambre aprieta, cuando la maldición llama. Y si piensas que todo eso lo inventan viejos chiflados, locos de miedo y alcohol, lo entiendo. Yo también, de joven, me reía de eso. También pensaba que esas historias eran una tontería, abuelo del Cando. Pero después de ver esos ojos rojos brillando en la oscuridad, después de oír su nombre, gruñendo en la oscuridad, nunca volverás a dormir bien. Hoy vivo en el fondo de un pueblo pequeño, en una casa con rejas en las ventanas, 3 perros y la luz encendida las 24 horas del día. Pero cada viernes de Cuaresma viajo, me escondo en una pensión, en un hotel, la iglesia, cualquier lugar donde podamos estar, porque nunca más estaré sola, porque me encontró y le disparé, y no lo ha olvidado. Algunas noches me despierto con un arañazo en la ventana, otras veces solo se oye un suspiro pesado fuera de la puerta, pero lo que más me asusta es cuando no oigo nada, porque es en esos silencios donde más se acerca, esperando, eligiendo. Y si algún día, si dejas de verme por aquí, no preguntes, solo mira los arbustos y escucha, porque sigue cazando. Y supe su nombre demasiado tarde. Era una persona, era muy conocido, era el hijo del señor Damasio, el vaquero de Pedra. Niña, la misma que desapareció durante la Cuaresma hace más de 30 años y nunca regresó.